Entonces, este es mi trabajo. Los temas a tratar son los siguientes tres: macroeconomía, microeconomía y teoría objetiva y teoría subjetiva. En primer lugar está la macroeconomía, que estudia cómo los mercados interactúan y analizan los efectos de las políticas económicas. Aquí están las características, que son el análisis de las cantidades económicas agregadas, el crecimiento económico, la inflación y el desempleo. Tenemos en síntesis que la macroeconomía estudia en forma agregada los distintos componentes y variables del sistema económico, lo que es el nivel de producción, el nivel de empleo, la estabilidad de los precios y el equilibrio del exterior. Como segundo tema tenemos a la microeconomía, que estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales. Se ocupa entonces de estudiar el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales, que son empresas, mercados y familias. En primera instancia tenemos a las familias, luego a las empresas y por último tenemos a los mercados. Y estos son algunos conceptos más detallados de la microeconomía, para que sea más entendible. En resumen, nuevamente, tenemos que la microeconomía estudia las dinámicas a pequeña escala de la economía. Así, aborda temas como la forma en la que se fijan los precios, cómo el productor establece la cantidad que ofrecerá al mercado y qué elementos influyen en las preferencias del consumidor, entre otros. Como último tema tenemos a la teoría objetiva y a la teoría subjetiva. Así que en primer lugar mencionaremos a la teoría objetiva, que tiene como principales subtemas estos cuatro que están aquí, que más adelante veremos. La teoría objetiva pretende explicar históricamente qué es y cómo funciona el valor en una sociedad históricamente determinada. Esta sociedad es la capitalista. Fue Carlos Marx quien mejor desarrolló esta teoría, por lo que también se le conoce a esta teoría como marxista. Pero debemos tener en cuenta que las bases de esta teoría los establecen William Petty, Adam Smith y David Ricardo. Esta teoría anterior cuenta con las siguientes tres características. Esta teoría anterior cuenta con las siguientes tres características principales: la histórica, la objetiva y la social. Y aquí tenemos una pequeña definición de cada una de ellas. En cuanto a la mercancía, tenemos que se debe estudiar porque esta es la que constituye la base económica de la sociedad capitalista. Mercancía entonces se define como el bien que se produce con la finalidad de intercambiarlo, y dos de las características principales de las mercancías son el valor de uso y el valor de cambio. En cuanto al trabajo y el valor, tenemos que al quitar las características particulares de las mercancías, podemos observar que lo que todas tienen en común es el trabajo. Trabajo es la actividad del hombre, a través de la cual se adaptan y transforman los elementos de la naturaleza con el fin de satisfacer sus necesidades. Para Marx, el trabajo tiene un doble carácter, que es el carácter concreto y el carácter abstracto. El primero es específico de los productores, es el trabajo útil que produce objetos útiles, valor de uso. El trabajo abstracto también lo realizan todos los productores, solo que ésta se representa por el desgaste de energía física y mental. Entonces, teniendo en cuenta esta parte de la mercancía, el valor de uso y el valor de cambio, en la parte del trabajo, el valor de uso sería el trabajo concreto y el valor de cambio sería el trabajo abstracto. En las formas de valor tenemos que Marx refiere que han existido cuatro formas de manifestación del valor. Son estas cuatro resaltadas en azul. La primera, que es la primera forma en que el valor se manifiesta en las sociedades. La segunda se da cuando el intercambio de mercancías se da de manera ordinaria. Y la tercera se da cuando el intercambio de una mercancía es generalizado. Mientras que la cuarta, tenemos que en esta forma únicamente el oro es el que tiene equivalente general de las mercancías.
Por último tenemos a los componentes del valor. Las mercancías tienen un valor porque tienen un trabajo incorporado. En consecuencia, el valor de las mercancías está formado por los siguientes tres elementos: la capital constante, la capital variable y la plusvalía. El valor de las mercancías se representa con la siguiente fórmula: W, que es el valor de las mercancías, y que esta fórmula se lee de la siguiente fórmula: el valor de las mercancías es igual al capital constante más el capital variable más la plusvalía. Y bueno, aquí tenemos esta pequeña definición de cada una de ellas: de capital constante, de capital variable y de plusvalía. Como segunda teoría tenemos a la teoría subjetiva, que tiene como base principal a estos dos subtemas que más adelante veremos a continuación. Teoría subjetiva tenemos que surge en el siglo XIX y es enunciada por los economistas neoclásicos que se basan en el análisis de la utilidad marginal, por lo que también es conocida como teoría marginalista. En cuanto a las necesidades y bienes, la teoría subjetiva del valor determina que los hombres realizan actividades con objeto de satisfacer sus necesidades, y Zamora define lo siguiente como concepto de necesidad, mientras que Maslow ordena las necesidades por niveles cada vez más altos, en atención al siguiente esquema: fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y afecto, de estimación y de autorrealización. Los bienes es la satisfacción de necesidades. Se obtiene por medio de la obtención de bienes y servicios, los cuales denominamos satisfactores. Los bienes son objetos materiales que por sus características tienen la capacidad de satisfacer necesidades humanas. Los bienes clasifican de esta siguiente forma. Primero, los subjetivistas clasifican a los bienes en libres y económicos. En segunda, de acuerdo a su naturaleza, los bienes pueden ser naturales, humanos y mixtos. De acuerdo a su función, los bienes son presatisfacientes y satisfacientes. Por último, tenemos que de acuerdo a su duración, los bienes pueden clasificarse en duraderos y no duraderos. En cuanto a la teoría del valor, la utilidad, según los subjetivistas, es la capacidad que tienen los bienes para satisfacer necesidades humanas. Esta capacidad está determinada por las cualidades físicas del bien. La utilidad se relaciona con la escasez para determinar el valor de un bien. Por último, para comparar la teoría objetiva y subjetiva, tenemos esto. La corriente objetiva, lo importante es el conocimiento real y objetivo de los aspectos económicos de la sociedad para transformarla en beneficio de la mayoría de los miembros de la sociedad. Para la corriente subjetiva, lo importante es el conocimiento subjetivo de la realidad para beneficio de unos cuantos. Se preocupa de los problemas económicos de los empresarios y de los consumidores, aunque de manera abstracta.